Steve Harrington es uno de los personajes principales de la serie original de Netflix, Stranger Things. Es un estudiante de la Universidad de Hawkins y exnovio de Nancy Wheeler. Le gusta el queso y la cerveza. Steve era un estudiante en la escuela secundaria Hawkins y amigo de Tommy H. y Carol. Durante una conversación, Nancy implicó que él tenía relaciones sexuales superficiales con las chicas, incluyendo a Laurie, Amy y Becky. No tenía una gran relación con su padre, en un momento refiriéndose a él como un pendejete. Steve y Nancy Wheeler comenzaron a salir alrededor de noviembre de 1983. Se habían visto un par de veces en el baño en la escuela. El 6 de noviembre la convenció de ir a una cita con él. Por la noche, Steve subió a través de la ventana de su dormitorio y la ayudó a estudiar para una prueba de química. Él sugirió que debían quitarse la ropa y estaba llevando a tener relaciones sexuales con Nancy, pero ella lo detuvo. Steve y Nancy tienen relaciones por primera vez al día siguiente. Los padres de Steve salían de la ciudad para una conferencia a la que su padre se dirigía y él invitó a Nancy a una fiesta en la casa de los Harrington. Tommy y Carol también estaban allí, y Nancy trajo a su amiga Barbara Oyan. Steve bebió una cerveza y convenció a Nancy para que hiciera lo mismo. Aparte de Barb, todos saltaron a la piscina con ropa y jugaron alrededor. Nancy durmió con Steve en esa noche y tuvieron sexo. En la escuela al día siguiente, Nancy sentía que la gente la miraba, pero Steve juró que no le había dicho a nadie y la había besado en el vestidor. Durante el almuerzo, Nancy estaba preocupada porque no había visto a Barb desde la noche anterior, pero Steve le sugirió que estaba bien. Steve se burla de Jonathan luego de romper su cámara. Nicole informó a Steve que había visto a Jonathan Byers en el cuarto oscuro, desarrollando fotografías furtivas de la fiesta en la piscina. Steve y sus amigos se enfrentaron a Jonathan y tomaron las fotos, una de las cuales fue de Nancy desnudándose. Steve llamó a Jonathan pervertido, arrancó las fotos y rompió su cámara. Barb seguía desaparecida 2 días después de la fiesta y Nancy expresó su preocupación a Steve. Sin embargo, estaba más preocupado de que sus padres se enteraran de que él organizó una fiesta con cerveza. Nancy se molestó, se alejó y dijo: "No puedo confiar en ti en este momento". Steve se metió en problemas con sus padres, pero fue a casa de Nancy para disculparse al día siguiente. Se dio cuenta de que Nancy estaba todavía molesta por lo de Barbie y sugirió que vieran una película para fingir que todo es normal durante unas pocas horas. Sin embargo, Nancy se mostró reacia y dijo que no podía. Notando que Nancy estaba actuando de forma extraña, Steve se preocupó de que algo estuviera mal y decidió visitarla. Él condujo a su casa con Tommy y Carol la misma tarde y subió a la ventana de su dormitorio. Allí vio a Nancy sentada en su cama junto a Jonathan Byers. Jonathan colocó una chaqueta en los hombros de Nancy y le abrazó la espalda. Steve concluyó de inmediato que Nancy estaba engañándolo. Nancy abofetea a Steve frente a sus amigos. Herido y enojado, Steve fue alrededor del centro Hawkins con Tommy, Carol y Nicole, y con el aerosol de Tommy pintó mensajes obscenos sobre Nancy y Jonathan en las paredes y la carpa del teatro. Nancy los enfrentó y dio una palmada a Steve en la cara. Ella dedujo que Steve había venido anoche y, aunque trató de decirle que no era así, fue incapaz de explicar lo que ella y Jonathan habían hecho en su habitación. Steve le dijo a Nancy que fuera al infierno, lanzó insultos a Jonathan sobre su familia y lo empujó hasta que terminaron en una pelea a golpes. Jonathan siguió golpeando a Steve en la cara mientras él estaba en el suelo, hasta que los policías terminaron la pelea. Steve huyó con sus amigos. Jonathan, Steve y Nancy. Luego de pelear con el monstruo por la noche, Steve fue a la casa Byers para hacer las cosas bien. Nancy estaba allí con Jonathan y amenazó con disparar a Steve a menos que se fuera inmediatamente. Pero, las luces de Navidad colgadas por toda la sala comenzaron a parpadear intensamente y el monstruo apareció en el lugar. El trío se escondió en la habitación de Will Byers hasta que el monstruo desapareció y Steve, que no entendía lo que estaba pasando, trató de llamar a la policía en pánico.
Nancy le dijo que se fuera porque el monstruo regresaría, así que Steve corrió a su coche. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, así que Steve volvió a su interior y luchó contra el monstruo con un bate de púas, llevándolo a la trampa de osos en el pasillo, donde Jonathan le prendió fuego. Un mes más tarde, en Navidad, Steve y Nancy se habían reconciliado y pasaron la Nochebuena en la casa Wheeler con su familia. Steve había comprado una cámara para Jonathan para reemplazar la que rompió, y así darle a Nancy para que lo obsequie como regalo de Navidad. 7. Steve dándole unos consejos a Dustin antes de que este bajara a la fiesta. Al principio, Steve era encantador pero arrogante, como el típico chico popular de la escuela, y estaba interesado en Nancy. Poco después, se muestra que es un poco inseguro ya que cuando vio a Nancy con Jonathan en la habitación de ella creía que se habían acostado. A pesar de sus defectos, sin embargo, Steve muestra que tiene otro lado más amable y valiente, y parece que verdaderamente se preocupaba por Nancy, ya que ayudó a Jonathan y Nancy a acabar con el monstruo. Tiempo después, en la Season 2, se puede observar que es una mamá luchona que se preocupa por sus bendiciones. En el guión del episodio piloto, Steve era el mayor gilipollas en el planeta, yendo tan lejos como para violar a Nancy. 8. Sin embargo, el carácter del personaje cambió cuando Joey Carey resultó ser mucho más agradable y encantador de lo que originalmente habíamos imaginado. Los hermanos Duffer le dieron a Steve su propia historia, viendo cómo en un principio tenía malas compañías y cómo finalmente se situaba del lado de Nancy. 9.